¿qué dice el ministro González Alcántara Carranca? Dice, la Corte sí puede revisar cuando se contravenga el pacto federal. Aquí lo hemos hablado, son las famosas artículos pétreos o cláusulas pétreas que pues fundamentan, ¿no? Son, digamos, los pilares del país. Entonces, aquí ellos dicen, sí se puede revisar pues cuando se esté tratando de mover o atentar prácticamente contra un artículo pétreo o contra el pacto federal. Dice, por eso dice, solo se anulan lo que contravenga a esos principios constitucionales. ¿Qué se invalida? ¿No? El cese masivo de jueces, ¿por qué? Porque viola la garantía de inamovilidad y independencia judicial. Y todavía lo enfatiza, sin independencia judicial, pues no hay división de poderes y no hay república. A mí me parece que tiene pues toda la razón, es un razonamiento pulcro, muy pulcro, tienes toda la razón. Luego dice, se invalida la votación de jueces federales y locales. El documento que se dio a conocer ayer, que es un proyecto que se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasado mañana, el jueves 31. Jueves 31 se va a discutir, pero vaya, la discusión pública, la discusión y el análisis mediático ya empezó desde ayer en la tarde, ¿no? Desde ayer mismo. Documento de 366 páginas, pero que en resumen lo que hace es declarar inconstitucional la elección de magistrados y jueces. Sí. Y proceder a una elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, quedó en medio, no se desecha toda la reforma judicial, sino pues la parte más difícil de realizar, ¿no, María? Mira, yo creo que sí, yo creo que validan dos cosas bien importantes de las que ya hemos hablado aquí. Yo he sacado un punteo y dice, a ver, primero, ¿qué dice el ministro González Alcántara Carranca? Dice, la Corte sí puede revisar cuando se contravenga el pacto federal. Aquí lo hemos hablado, son las famosas artículos pétreos o cláusulas pétreas que pues fundamentan, ¿no? Son, digamos, los pilares del país. Entonces, aquí ellos dicen, sí se puede revisar pues cuando se esté tratando de mover o atentar prácticamente contra un artículo pétreo o contra el pacto federal. Dice, por eso dice, solo se anulan lo que contravenga a esos principios constitucionales. Por ello dicen, no es procedente anular toda la reforma. Digamos, con estos postulados, ¿qué se invalida? ¿No? El cese masivo de jueces, ¿por qué? Porque viola la garantía de inamovilidad y independencia judicial. Y todavía lo enfatiza, sin independencia judicial, pues no hay división de poderes y no hay república. A mí me parece que tiene pues toda la razón, es un razonamiento pulcro, muy pulcro, tienes toda la razón. Luego dice, se invalida la votación de jueces federales y locales. Y eso es bien importante, porque toca principios electorales, ¿no? Ya que no existen condiciones para un voto libre e informado. Y aquí creo que le da mucha vigencia a lo que ya había adelantado Rubén Moreira, que tuvimos aquí a Moreira y a Zulu, hablando de lo impráctico e imposible, inmanejable, que sería una elección de tantos candidatos, ¿no? ¿Qué más se invalidan? Los de los jueces sin rostros, por ejemplo. Se invalida. ¿Qué se valida? El Tribunal de Disciplina por voto, el Tribunal de Disciplina por voto popular, es decir, los integrantes de ese tribunal sí pueden ser elegidos por voto popular. Que va a sustituir a la judicatura, entiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero se invalidan las disposiciones sobre la supervisión de jueces, ya que se consideran ambiguas. Sí, ¿qué quiere decir eso? A ver, sí podemos tener este tribunal de cuentas, vamos a llamar así, de los jueces, con personas electas, pero no las funciones o las disposiciones que tengan. ¿Me explico? Que yo desde un principio pensé que este es un asunto de
gobernanza, así Sí. se le llama técnicamente. Y ¿no? violatorio claramente de la independencia, ¿no? Porque voy a Totalmente. tener a alguien que esté censando lo que yo estoy analizando y decidiendo, ¿no? Exactamente. Que se valida también la extinción de los fideicomisos y el tope máximo de remuneraciones. Se valida la extinción del fideicomiso. Se valida la extinción los 15 del mil fideicomiso, millones sí. se van. Lo están validando, ¿no? O sea, no es un problema de lana, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, el rechazo a la reforma no es porque nos estén bajando los sueldos. Mira, qué inteligente, ¿no? Ok, Sí. quédate con ¿te quieres quedar con el dinero? No, nuestro problema no es lana, ¿no? Así es. Habrá que ver ahora cómo le restituyen eso a los trabajadores, pero Claro, bueno, ya en su claro. momento se verá. Exactamente. Que en principio, bueno, pues eso se le tiene que devolver a los trabajadores. Se invalidan las reformas a la ley de amparo, que eso es muy importante. Se validan también los tiempos máximos que le dan a los jueces para resolver asuntos. Yo me imagino que esto pues finalmente tendrá que hacerse y como contraparte pues tendrán que tener más recursos o más pues equipo para sacar las cosas más rápidas. Creo que es importante. Y luego es bien importante con lo que concluye, dice, en la elección de ministros propone no entrar al análisis para no ahondar en la crisis constitucional que existe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí hemos hablado mucho de que hay una crisis constitucional y ellos dicen, a ver, nosotros no vamos a ser el problema, en todo caso, no nos aplicamos esto, tal vez nosotros que nos sometan a elecciones, ¿sí? Pero no vamos dentro del paquete, porque además yo creo que en el fondo, a lo mejor él dijo, bueno, no van a decir que tengo conflicto de interés. Sí. ¿Sí me explico? No voy a decidir sobre mí mismo. Entonces me parece que es en lo que consiste, digamos, este proyecto, que como tú dices, probablemente se discuta el jueves del día 31 de octubre. o el próximo lunes. Al 4 de noviembre. Al 4 de noviembre. 4 de noviembre. Así Bueno. está. Entonces, en resumen, se valida, como tú lo dijiste, elecciones de jueces de distrito y magistrados de circuito. Ajá, eso se elimina. Se invalida. Se invalidan. Y se invalida de jueces y de magistrados a nivel estatal, jueces sin rostro, superfacultades del Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial, destitución de jueces y magistrados por el Tribunal de Disciplina Judicial. Que sí se valida la elección de ministros, magistrados electorales y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, mecanismos de protección a jueces que aborden delitos de delincuencia organizada, sustitución del Consejo de la Judicatura por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano administrativo, tope a remuneraciones, reducción a 9 ministros, desaparición de 2 salas de la Suprema Corte de Justicia y desaparición de la sala regional del Tribunal Electoral. O sea, un adelgazamiento del Poder Judicial, un adelgazamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí vamos a ir entonces a una elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero esto 3 obviamente instancias. te reduce muchísimo, ¿no? El 99%, claro, quiero entenderlo. Estamos hablando, por eso es importante que en algún momento, no sé si lo hagamos aquí hoy, pero recordemos pues el ejercicio que hizo Moreira, Sí. que ahí se hablaba de 25 boletas. Esto pues prácticamente te lo reduciría a 3. A 3, 4 boletas. 4 boletas. Lo que es pues mucho más manejable, ¿no? Que lo otro. Habrá que ver si se involucraron en cuestiones más operativas, ya en su momento lo veremos, Mario. Por ejemplo, esto del asentamiento de los nombres. No sé si, por ejemplo, para estas 3 elecciones que se antojan mucho más realizables, elegir ministros, elegir magistrados, elegir integrantes del Tribunal de Justicia, de Justicia de los tribunales, pues, Sí. el que sustituye a la judicatura, tiene que anotar los nombres. O sea, No, eso no se ha modificado. Tienes mucha razón. Yo esperaría que ya en los detalles, Sí. pues este tipo de cosas se ajustaran, aunque Ajá. te puedo decir, no sé si venga tal cual en el proyecto. Este es un vicio, digamos, de origen. Si no hubiera sido tan estricto, pues lo podrías arreglar en una ley secundaria, ¿no? Habrá que ver pues todo el proyecto con mucho detalle, ¿sí?
pero en principio, vamos a llamar que sí lo llega a simplificar. Sí.